Hoy, hace minutos nomás, nos comunicamos desde el informativo con Juan Pereira, que es el director general de UTU, que es una de las respuestas que estaban buscando de alguna manera. Él nos dijo que las denuncias ya estaban hechas, que la recomendación que le habían hecho al director de la UTU era que denunciaran frente a las autoridades de la seguridad este hecho y que iban a esperar para tomar una decisión sobre esto, o hacer una comunicación oficial sobre esto. Van a esperar la resolución finalmente de las autoridades de la seguridad, que en su opinión personal los hechos habían sido magnificados, y cuestionó algunas de las versiones que se brindaban sobre todo si se había quitado este niño, este adolescente, se había llevado desde dentro del centro educativo o no. Vamos a esperar cómo va a evolucionar esto. Supongo que en los próximos días se irá profundizando sobre este tema. Ahora sí vamos a centrarnos en lo que adelantamos al principio del informativo y que tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de escuchar en la entrevista en el móvil de nuestra compañera Mariana Abreu, que tiene que ver con una problematización del vínculo entre la juventud, la policía y los centros educativos. Para profundizar sobre esto fue que hablamos con la socióloga y la investigadora Nilia Viscardi, que nos señaló que en esta etapa de la vida que tienen estos adolescentes, estos jóvenes que están en educación media de alguna manera, que son menores de edad, como lo decían, se definen su vínculo con la ley, se definen su tipo de ciudadanía, en que hay dos factores muy importantes que empiezan a jugar y dos formas de entender su vínculo con la ley. Una tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Con entender que la ley es una forma de ejercer sus derechos, y otra tiene que ver con una visión que ellos les puede llegar a generar este tipo de hechos, como acabamos de comentar, que es una ley que reprime, una ley que controla, y eso obviamente condiciona su forma de ejercer ciudadanía a futuro. Y estos tipos de entender la ley están muy vinculados, señalaba Nilia Viscardi, con los contextos socioeconómicos en los que estos jóvenes se desarrollan. Si les parece, compartimos el primer fragmento de Nilia Viscardi explicando un poco, qué es lo que sucede cuando en un centro educativo y a unos jóvenes, tienen atraviesan esta situación, ¿no? Suceden estas cosas y cómo eso impacta finalmente en su desarrollo. Este tipo de acciones, que no sé si tendrían lugar en otros ámbitos educativos, van en el sentido de borrar los límites de actuación del poder policial. O sea, la policía puede entrar en cualquier lado, en cualquier momento, ni siquiera una relación diplomática en la cual alguien se comunica con el centro educativo. Imaginemos que el operativo debía ser realizado en el centro educativo, cosa que en sí creo que tiene límites, digamos, pero si alguna situación de peligro para los estudiantes y para los docentes ameritara que la policía realizara esa acción en ese centro educativo, evidentemente, de ningún modo la forma de realizarlo puede ser esta. Esto de alguna manera ha sido planteado por los actores educativos, pero hay un desdibujamiento de fronteras. ¿Y eso desdibujado, cómo se puede revertir o corregir, Juli? Bueno, ella, la investigadora y socióloga Nilia Viscardi, nos comentaba que una de las cosas fundamentales en lo que tiene que ver con corregir esto o con elegir otros caminos es la formación policial, ¿no? Estos desbordes de la policía, este entender que hay una supremacía del poder policial, de la fuerza policial por sobre otras cuestiones que están en vínculo con la situación, como son la educación y un centro educativo. Bueno, eso se podría corregir con una formación policial que entienda, que sepa leer las situaciones y que entienda los vínculos de los jóvenes con sus centros educativos y las condiciones sociales y personales en las que estas personas y estos jóvenes se desarrollan, estudian, viven y se conectan, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, señaló Nilia Viscardi que es muy importante tener en cuenta la voz de los jóvenes, preguntarles a ellos qué es lo que les parece mejor, qué opinan sobre estas cuestiones que suceden a su alrededor y con ellos mismos, y cuáles son las vías que ellos encontrarían para solucionar estas cosas. Es decir, por un lado la formación policial, por otro
otro, tener en cuenta los actores principales de esto, que son, sin duda alguna, los menores. Y además, nos señalaba Nilia Vizcardi que hay que entender que cuando un joven se siente siempre bajo el control de la policía y bajo estas actitudes represivas de la policía, lo ubica de alguna manera en el lugar de lo peligroso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que controlar? Bueno, al peligroso, ¿no? Y eso genera más violencia, y esa violencia no puede ser atacada con más violencia. Sobre esto nos habló. El perfil socioeconómico de los adolescentes en conflicto con la ley en general es demasiado claro como para no tener una lectura social por parte de la policía sobre eso. Y en este sentido, actuar con más violencia solo recrudece las relaciones entre policía y juventud y entre policía y sociedad, de alguna manera. Y la única forma de que el trabajo policial sea eficaz, o sea, que se obtenga información, que se esclarezca, que se dé un mínimo ámbito de seguridad frente a determinados sucesos, es trabajar ese vínculo de un modo menos violento, es decir, retrocediendo de todas las maneras posibles en el uso de la fuerza.